No fue la tormenta lo que los mató. Fue el ritmo. Esa es la parte que casi nadie entiende cuando escucha hablar de los grandes lagos. La gente imagina olas gigantes, vientos salvajes, una noche negra, y cree que el desastre ocurre por pura mala suerte. Pero no. A veces no hay nada aleatorio en ello. A veces el lago parece ejecutar una fórmula, una secuencia, una trampa. Primero una ola que te obliga a levantar la proa hasta un ángulo absurdo. Después una segunda que golpea antes de que el casco pueda recuperarse. Y luego una tercera, más cruel, más pesada, llegando justo cuando el barco está en su punto más débil. Para entonces ya no estás navegando. Estás sobreviviendo segundo a segundo dentro de una máquina de acero que empieza a doblarse como si tuviera huesos. Y cuando eso ocurre en los grandes lagos, en noviembre, incluso un carguero de cientos de pies de largo puede desaparecer en menos de un minuto. No por un mito, no por una leyenda, por física, por fatiga, por una sincronía tan precisa que resulta más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Porque cuando las llamadas Three Sisters se levantan, el lago no te golpea una vez. Te golpea 3 veces, y la tercera llega para terminar lo que las otras 2 empezaron. Lo inquietante es que este patrón no nació en los libros de ingeniería ni en los informes marítimos. Los marinos le pusieron nombre mucho después. Mucho antes de los grandes cargueros de acero, mucho antes de que existieran motores de vapor y puentes de mando cerrados, los pueblos que ya conocían esas aguas sabían que el lago tenía temperamento. Sabían que había momentos en los que no bastaba con remar mejor, ni con ser más valiente, ni con conocer la ruta. Había días en que el agua parecía atacar en secuencia. Probarte primero, descolocarte después, rematarte al final. Lo que para algunos era tradición oral, para los marinos modernos se convirtió en una experiencia brutal traducida a crujidos de metal, cubiertas inundadas y barcos partidos en 2. Y ahí está el detalle más oscuro de toda esta historia. Los grandes lagos no necesitan parecerse al océano para ser mortales. No necesitan olas tropicales ni huracanes de postal. Tienen algo más eficiente, algo más compacto, algo que convierte una mala decisión, un casco cansado o unos pocos segundos perdidos en una sentencia. La mayoría de la gente subestima estos lagos porque escucha la palabra lago y piensa en agua tranquila. Piensa en algo encerrado, limitado, casi doméstico en comparación con el Atlántico. Pero Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron y el resto del sistema no se comportan como simples lagos cuando el tiempo empeora. En temporada fría, especialmente en noviembre, se transforman en superficies violentas donde el viento corre con suficiente distancia como para cargar el agua de energía, pero no con la suficiente para ordenar esa energía en largas ondulaciones como ocurre en mar abierto. Y eso cambia todo. En el océano, durante una tormenta, muchas veces una nave tiene más margen entre una cresta y la siguiente. Ese espacio, esos segundos extra, son la diferencia entre recibir un golpe y encajar una paliza continua. En los grandes lagos, el periodo entre olas suele ser mucho más corto. Eso significa menos tiempo para que la proa suba, menos tiempo para que el agua drene de la cubierta, menos tiempo para que el casco vuelva a una posición neutral. En otras palabras, menos tiempo para recuperarse. Y cuando un barco no puede recuperarse, empieza a acumular castigo. Imagina que alguien te empuja una vez. Puedes equilibrarte. Ahora imagina que te empuja otra vez antes de que pongas bien los pies. Y luego una tercera, justo cuando ya vienes cayendo. La tercera no tiene que ser sobrenatural. Solo tiene que llegar en el momento perfecto. Esos son las Three Sisters. No una ola imposible, sino una secuencia de olas lo bastante grandes, lo bastante seguidas y lo bastante mal sincronizadas con la estructura del barco como para volverlo vulnerable en segundos. La primera levanta o hunde la nave y obliga al casco a flexionarse. La segunda cambia esa flexión antes de que el metal se relaje. La tercera encuentra al barco ya forzado, ya cansado, ya mal posicionado. Es ahí cuando el acero deja de ser símbolo de seguridad y se convierte en algo que grita. Porque los barcos no son bloques rígidos. Se doblan. Tienen que hacerlo. Un carguero enorme, enfrentando mar duro, no avanza como una pieza sólida. Sufre una torsión continua entre proa, centro y popa. El problema no es que se flexione una vez. El problema es la repetición rápida. El problema es que el lago no espera. Para entender por qué eso es tan letal, hay que hablar de algo que parece aburrido hasta que te das cuenta de que puede matar a decenas de hombres en menos de un minuto: la fatiga del metal. Toma un clip y doblalo una vez. No pasa gran cosa. Doblalo otra. Sigue resistiendo. Ahora sigue, rápido, una y otra vez.
No necesitas fuerza infinita. Solo repetición. Solo ritmo. Llega un punto en que el material deja de volver a su forma original. Se debilita. Se llena de microfracturas invisibles. Y finalmente se rompe. Un casco de barco vive exactamente esa lógica, pero multiplicada a una escala monstruosa. Miles de toneladas de acero soportando presión, torsión y vibración. Cuando una ola sostiene más el centro del barco que sus extremos, el casco adopta una curvatura. Cuando la siguiente hace lo contrario, la tensión se invierte. Una parte del metal pasa de estirarse a comprimirse en cuestión de segundos. Repite eso demasiado rápido, y lo que parecía una estructura gigantesca empieza a parecer un clip en manos nerviosas. Y aquí entra la palabra que convierte esta historia de mala mar en algo casi quirúrgico: resonancia. Toda estructura tiene una frecuencia natural, un ritmo al que vibra con más facilidad. Un vaso, una cuerda, un puente, y sí, también un carguero. Cuando una fuerza externa golpea en un intervalo parecido a esa frecuencia, no solo añade energía, la multiplica. El objeto empieza a amplificar el castigo que recibe, como si la agresión externa y la vulnerabilidad interna de pronto empezaran a hablar el mismo idioma. En un lago grande, con olas cortas, empinadas y seguidas, ese acoplamiento puede volverse una pesadilla. Ya no es solo que el barco reciba 3 golpes. Es que los recibe en un ritmo que no le permite disipar la tensión. Cada impacto arrastra al siguiente. Cada flexión empeora la anterior. Y la tercera ola no llega a un casco sano. Llega a un casco que ya fue obligado a cantar fuera de tono. Esa es la teoría que vuelve tan perturbadora la historia del Edmund Fitzgerald. Porque cuando se habla de ese naufragio, mucha gente recuerda la canción, el mito, el nombre inmortal. Pero lo más escalofriante no es la fama del barco. Es la velocidad de su desaparición. El 10 de noviembre de 1975, el Fitzgerald navegaba laque superior en medio de un temporal feroz. Era enorme. Un gigante del comercio interior. Un buque que parecía hecho para aguantar ese mundo. Y, sin embargo, algo ocurrió en sus últimos minutos que sigue alimentando debates hasta hoy. Lo oficial apuntó a una inundación masiva en la zona de carga, probablemente agravada por daños, pérdida de flotabilidad y una situación de mar cada vez peor. Esa explicación existe y tiene base. Pero para muchos marinos, para muchos que han visto cómo se comporta ese lago cuando se enfurece, hay una pregunta que sigue sin apagarse: ¿por qué desapareció tan rápido? ¿Por qué ese es el detalle que hiela la sangre? No hablamos de una agonía lenta. No hablamos de horas de caos, botes salvavidas, llamadas interminables, intentos desesperados de contención. Hablamos de un barco que seguía comunicándose, de un capitán que todavía transmitía que iban aguantando, y de pronto nada. Un eco en el radar y después vacío. Como si alguien hubiera bajado una compuerta bajo sus pies. Y eso es justo lo que vuelve tan poderosa la teoría de las Three Sisters aplicada al Fitzgerald. No porque esté oficialmente cerrada como la única verdad, sino porque encaja con la violencia súbita del evento. Encaja con la idea de una secuencia de olas que no le dio al barco tiempo real de transición entre estar en problemas y dejar de existir en superficie. Imagina esos últimos instantes. El Fitzgerald ya no sería un buque fresco y relajado. Llevaría horas peleando. Horas tragando agua sobre cubierta. Horas acumulando castigo estructural. Tal vez ya iba más pesado. Tal vez ya tenía compromisos que, por sí solos, no lo condenaban todavía. Pero entonces aparece el patrón. Una primera ola obliga a la proa a enterrarse. El barco baja más de la cuenta, el frente se llena de agua, la energía del avance se rompe. El casco gime. Antes de que la nave recupere su postura, una segunda masa de agua entra y fuerza otra vez la estructura. Ahora el metal ya no vuelve limpio. Ahora responde cargando el daño previo. La cubierta sigue drenando, la proa sigue baja, el momento todavía no termina, y aparece la tercera. Esa es la visión que tanto persigue a quienes creen que el Fitzgerald no solo se hundió, creen que fue quebrado por el lago. Que la secuencia lo encontró en el peor ángulo posible y que el casco se dio con una violencia tan repentina que nadie a bordo tuvo tiempo real de procesarlo, ponerse a salvo o lanzar una llamada final. La brutalidad de esa idea se entiende mejor cuando se mira otro caso. 17 años antes del Fitzgerald, otro gigante ya había demostrado que el tamaño no era una garantía. El SS Carl de Bradley era conocido como la Queen of the Lakes. Solo el apodo ya lo dice todo. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más inquietante, porque cuando hablas de los grandes lagos, no estás hablando solo de agua, viento y barcos. Estás hablando de una máquina natural de selección.
Una máquina fría, precisa y paciente, construida no por humanos sino por geografía, clima y tiempo glacial. Durante décadas, los hombres miraron esas aguas y cometieron el mismo error una y otra vez. Pensaron que el tamaño era protección. Pensaron que la experiencia era suficiente. Pensaron que un casco más grueso, un motor más potente o una tripulación más curtida podían imponerse a la matemática. Pero en los grandes lagos, la matemática siempre gana. Y lo más escalofriante es que ni siquiera necesita ganar muchas veces. Solo necesita ganar una. Ese es el detalle que hace que esta historia sea tan distinta de otras tragedias marítimas. En el océano, el miedo suele tener forma de monstruo. Un huracán, un tifón, una ola gigante, un iceberg. Algo visible, algo tan obviamente peligroso que cualquiera entendería por qué terminó en desastre. En los grandes lagos no siempre funciona así. A veces el barco no entra en un escenario que parezca apocalíptico. A veces entra en una secuencia, en un patrón, en un ritmo letal que no parece espectacular hasta que ya es demasiado tarde. Esa es la razón por la que tantos marinos veteranos les tenían más miedo a ciertas combinaciones de viento y periodo de ola que a una tormenta más grande en apariencia. Porque sabían que una cosa es enfrentar fuerza bruta, y otra muy distinta es enfrentar fuerza bruta perfectamente sincronizada con el punto débil de tu barco. Piensa en lo que eso significa para la mente humana. Estás en el puente. Has pasado por temporales antes. Has oído al casco gemir miles de veces. Has visto agua barrer la cubierta. Sabes cómo suena un barco trabajando duro. Sabes cómo se siente una ola mala. Pero de pronto ocurre algo distinto. No es solo violencia. Es una violencia con cadencia. Un golpe. Otro golpe. Y un tercero que llega en el único momento en el que el barco no podía recibirlo. Eso no se siente como caos. Se siente como una emboscada. Y tal vez por eso los marinos terminaron dándole un nombre tan humano, las Three Sisters. Porque cuando la naturaleza mata en secuencia, cuando parece esperar a que bajes la guardia o a que tu estructura esté en su punto más vulnerable, el cerebro humano necesita convertir eso en un rostro, en una intención, en una personalidad. No porque las olas piensen, sino porque admitir que no piensan y aún así puede matarte con esa eficiencia resulta todavía peor. Y esa es la parte que más pesa cuando vuelves al Edmund Fitzgerald. Porque el Fitzgerald no era una pequeña embarcación sorprendida por mala suerte. Era un coloso. Un gigante de acero. Un barco tan conocido, tan admirado y tan sólido en apariencia que su pérdida se sintió como algo imposible. Por eso sigue obsesionando a tanta gente. Porque si un barco así puede desaparecer casi sin margen de reacción, entonces la pregunta deja de ser qué tan fuerte era el barco. La pregunta pasa a ser qué clase de fuerza enfrentó. Y ahí es donde la teoría de las Three Sisters se queda pegada en la cabeza de cualquiera que escucha la historia. No porque sea la única explicación posible, sino porque encaja con algo que el sentido común de los marinos entiende de inmediato. Hay golpes de mar de los que un barco puede recuperarse, y hay secuencias de mar que no te dejan recuperarte en absoluto. Eso cambia por completo la forma de imaginar los últimos minutos. Ya no ves una nave hundiéndose lentamente mientras la tripulación corre, se organiza y lanza mensajes de auxilio. Ves una trampa temporal, un margen diminuto, un punto exacto en el que el casco ya no vuelve a su posición neutral, ya no descarga el esfuerzo acumulado, ya no tiene tiempo de respirar entre un golpe y otro. Lo que se rompe entonces no es solo el acero. Se rompe la posibilidad de respuesta humana. Y esa es una verdad brutal. A veces no es que los hombres a bordo no supieran qué hacer. Es que el evento avanza más rápido que la capacidad humana de convertir el peligro en acción. Por eso tantos naufragios de los grandes lagos tienen ese patrón aterrador, sin llamada de socorro clara, sin evacuación real, sin una lucha larga por sobrevivir. No es el tipo de tragedia que concede minutos para la esperanza. Es el tipo de tragedia que decide todo en menos de lo que tarda una persona en entender que el problema ya dejó de ser manejable. Cuando el casco entra en resonancia con el agua equivocada, cuando la carga se desplaza, cuando la proa se entierra y la popa pierde apoyo, no estás peleando contra una tormenta en sentido narrativo. Estás atrapado dentro de una ecuación que ya empezó a cerrarse. Y eso nos lleva a otra verdad incómoda. Mucha gente escucha historias como la del Carl de Bradley, el Daniel J. Morrell o el Henry B. Smith y asume que pertenecen a una era más primitiva. Una época de barcos envejecidos, pronósticos deficientes y normas de seguridad más débiles. Como si el peligro verdadero hubiera desaparecido junto con la ingeniería de mitad del siglo XX. Pero esa comodidad dura poco cuando empiezas a ver que el patrón no depende solo de la antigüedad del casco.
Depende de algo mucho más profundo y mucho menos negociable. Depende de la forma del lago, de la longitud del fetch, de la profundidad, de los fondos irregulares, de la estación del año, de la temperatura del agua, de cómo se comprime la energía del viento cuando no tiene miles de millas para ordenarse como en el océano. En otras palabras, depende de un sistema físico que sigue ahí. Eso significa que la modernidad no eliminó el fenómeno. Lo único que hizo fue reducir la frecuencia con la que aceptamos desafiarlos en las peores condiciones. Hoy la industria sabe más. Los capitanes saben más. Las autoridades portuarias saben más. Las inspecciones son mejores. Los materiales son mejores. Las comunicaciones son instantáneas. Pero todo eso sirve, sobre todo, para tomar una decisión más inteligente antes de que la trampa se cierre, no salir. Esperar. No tentar al lago en noviembre. Esa es la gran lección que dejó la sangre de generaciones anteriores. No fue una lección romántica. No fue heroica. Fue económica, técnica y brutalmente práctica. Entender que a veces la mejor victoria marítima es aceptar que hoy no se navega. Y aún así, incluso con toda esa cautela, el respeto no se ha convertido en confianza. Se ha convertido en miedo disciplinado. Porque los marinos de agua dulce saben algo que al público general le cuesta aceptar. Los grandes lagos no son una versión pequeña del océano. Son otra bestia. Pueden parecer menos impresionantes desde la costa, menos exóticos, menos cinematográficos que el Atlántico o el Pacífico. Pero esconden una combinación perversa de factores. Olas cortas, violencia compacta, agua helada, márgenes mínimos de supervivencia, profundidades que no perdonan, y una reputación construida no por leyendas vacías, sino por nombres de barcos que no regresaron. Por eso el folclore nunca desaparece, porque el folclore, en lugares como este, no es solo adorno cultural. Es memoria comprimida. Es una forma de transmitir peligro antes de que alguien tenga que leer un informe técnico de 300 páginas o ver una simulación estructural. Cuando un viejo marinero te dice que noviembre no es mes para tentar a superior, no está hablando como poeta. Está hablando como alguien que entendió que hay momentos en los que el lago deja de ser agua y se convierte en mecanismo. Y un mecanismo no se conmueve, no negocia, no te perdona porque lleves 20 años navegando ni porque tu barco valga millones. Solo responde a condiciones. Y entre todas esas condiciones, tal vez ninguna es tan aterradora como la idea de que el verdadero asesino no sea el tamaño visible de la ola, sino el tiempo invisible entre una y otra. Eso destruye la intuición del espectador. Nos enseñaron a temer lo más grande, lo más alto, lo más espectacular. Pero aquí no necesariamente gana la ola más cinematográfica. Aquí puede matar una secuencia de olas que, vistas por separado, quizá no parecerían legendarias. Lo letal es que llegan demasiado pronto, demasiado juntas y en el peor orden posible. Primero comprometen, luego desestabilizan, después rematan. Ese es el horror real. No una pared de agua solitaria, sino una coordinación sin mente que produce el mismo resultado que una cacería. Y si lo piensas bien, esa es la razón por la que tantos de estos naufragios siguen vivos en la imaginación colectiva. No solo porque fueron tragedias, sino porque parecen revelar una especie de fallo oculto en nuestra idea de control. Construimos barcos más largos, motores más fuertes, sistemas más precisos. Y aún así seguimos siendo vulnerables a algo tan básico como la sincronización entre una estructura y el entorno que la golpea. Es casi humillante, como si toda la arrogancia industrial del siglo XX hubiera chocado contra una lección que la naturaleza llevaba enseñando desde mucho antes. No importa cuánto acero pongas entre tú y el agua si el agua encuentra el ritmo exacto para doblarlo una y otra vez. El caso del Carl de Bradley deja eso clarísimo. No fue solo una pérdida humana devastadora. Fue una humillación conceptual. La llamada Queen of the Lakes, un barco cuya longitud imponía respeto y cuya trayectoria sugería confiabilidad, no cayó por ser pequeña ni por ser improvisada. Cayó porque su historia de servicio también escondía otro enemigo silencioso, el cansancio acumulado del metal. Cada viaje, cada temporal, cada flexión casi imperceptible que no llegó a ser desastre iba dejando una cuenta abierta. El barco parecía entero, parecía digno, parecía listo para otra temporada. Pero el acero recuerda. El acero registra, y cuando por fin recibe la secuencia equivocada en el día equivocado, todos esos años se presentan de golpe. Eso también hace más oscura la historia del Fitzgerald. Porque aunque el mito lo haya convertido en un símbolo puro, casi sobrenatural,
La realidad probablemente fue más cruel, una combinación de factores. Daño previo, agua entrando, fatiga estructural, temporal duro, y quizá, encima de todo eso, el golpe final de un patrón de olas que no dejó espacio para recuperarse. Eso es lo que hace tan poderosa esta historia para un video de alta retención. No tienes que elegir entre ciencia y misterio. Tienes las dos. Tienes la versión oficial, fría, técnica y parcialmente satisfactoria. Y tienes la intuición marina, la teoría que insiste en que el lago no solo venció al barco, sino que lo atrapó en su peor momento posible. Y cuanto más profundizas en esa idea, más siniestro se vuelve noviembre. Porque noviembre es el mes en el que todo conspira. El aire ártico desciende. El agua aún retiene parte del calor acumulado. Los gradientes de temperatura alimentan temporales violentos. El viento encuentra carreras largas sobre la superficie. Las olas crecen, pero no se ordenan como en mar abierto. Se apilan, se enciman, se acortan, se ponen feas. Y el agua, ya brutalmente fría, convierte cualquier error, cualquier caída, cualquier retraso en una condena casi instantánea. Es un escenario en el que la supervivencia no depende solo de no hundirse. Depende de no tocar el agua en absoluto. Eso explica por qué incluso los supervivientes de estos eventos hablan menos del heroísmo y más de la impotencia. Porque, en el fondo, el héroe clásico necesita opciones. Necesita margen. Necesita tiempo para decidir, actuar, sacrificarse, salvar a otro, hacer algo memorable. Pero las Three Sisters roban precisamente eso, el tiempo. Y sin tiempo, la tragedia se vuelve impersonal. Sucede demasiado rápido para ser transformada en una narrativa cómoda de valentía humana. Lo que queda entonces es algo más crudo, el reconocimiento de que hubo hombres expertos a bordo, haciendo todo lo posible, y aún así la ventana física entre el primer golpe y el final fue demasiado estrecha. Tal vez por eso estas historias no envejecen. Porque no pertenecen solo al pasado industrial de los grandes lagos. Pertenecen a una verdad permanente sobre la relación entre humanidad y naturaleza. Seguimos creyendo que entender algo equivale a dominarlo. Y a veces sí. Entender incendios mejora la construcción. Entender enfermedades salva millones. Entender corrientes y pronósticos evita accidentes. Pero entender no siempre significa poder neutralizar. A veces solo significa saber exactamente por qué estás en peligro. Y eso, lejos de tranquilizar, puede ser aún más perturbador. Saber que la amenaza no es caprichosa sino perfectamente lógica hace que resulte más inevitable. Así que cuando escuches el nombre Edmund Fitzgerald, no pienses solo en una canción famosa ni en una tragedia congelada en 1975. Piensa en una advertencia. Piensa en un barco inmenso entrando en una secuencia que su casco quizá no podía soportar. Piensa en la arrogancia del acero enfrentándose a un patrón de agua demasiado rápido para perdonar. Piensa en el Carl de Bradley retorciéndose hasta quebrarse. Piensa en el Henry B. Smith desapareciendo en una cortina de nieve. Piensa en el Daniel J. Morrell partiéndose en la oscuridad. Piensa en todos los nombres menos conocidos que no llegaron a convertirse en himnos, pero que terminaron igual, tragados por el mismo principio invisible. Porque al final, ese es el verdadero terror de los grandes lagos. No que sean misteriosos. No que oculten monstruos. No que necesiten olas de película para matar. Su terror real es mucho más elegante y mucho más frío. Es que pueden destruir barcos gigantes usando una combinación de ritmo, geometría y repetición. Es que la muerte puede llegar no como un espectáculo, sino como una secuencia perfectamente maligna en apariencia, aunque en realidad sea solo física haciendo lo que siempre hace. Es que el agua no necesita odiarte para partirte en dos. Y quizá esa sea la última lección. Los capitanes modernos no respetan noviembre por superstición. Lo respetan porque saben que, debajo de todas las historias, debajo de todas las leyendas, debajo de todos los nombres poéticos que inventamos para soportar el miedo, sigue intacta la misma verdad. El lago no necesita improvisar. El lago solo necesita esperar. Esperar al barco correcto, a la longitud correcta, al casco correcto, a la combinación correcta de viento, fondo y distancia. Esperar a que la primera ola golpee. Esperar a que la segunda llegue antes de que el barco respire. Y entonces, justo cuando todo ya está comprometido, dejar caer la tercera. No para asustar. No para advertir. No para probar nada. Para terminarlo.